buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 31 de mayo de 2022. Hoy no crean ustedes que era fácil saber por dónde empezar. Es verdad que es martes, los martes se reúne el Consejo de Ministros, después del Consejo de Ministros hay una rueda de prensa posterior, a que además de la portavoz van algunos de los ministros implicados en las decisiones más trascendentes tomadas en la reunión, y eso generalmente no suele dar pistas. Pero fíjense, repasando con detalle todo lo que ha sucedido en esa rueda de prensa, me iba dando cuenta, y es lo primero que quiero compartir con ustedes, que no recuerdo un Consejo de Ministros en el que la propaganda haya sido tan descarada como en este. Porque no se trata de que vendan medidas que estén dirigidas a mejorar la vida de los ciudadanos, unas con más acierto que otras. No, se trata sencillamente de hacer propaganda retórica. Ya no solo de vender, que también, ahora hablaremos. Hoy ha habido una injerencia en plena campaña electoral andaluza que, en fin, es un escándalo en toda regla. Pero antes de llegar ahí, que llegaremos, déjenme que les explique hasta qué punto y con qué descaro la ministra portavoz se convierte en propagandista del presidente del gobierno. Tenemos a un presidente del gobierno que es Superman. Vigila todos y cada uno de los movimientos que suceden en la política, no solo española, ni solo europea, en la política mundial, para que los ciudadanos españoles estemos seguros de que tenemos en la Moncloa a un hombre que nos cuida esmeradamente. No tenemos nada que temer mientras Pedro Sánchez esté en la Moncloa, porque Pedro Sánchez está causando admiración en el mundo y se ha convertido en un ejemplo a seguir por todos los mandatarios del globo terráqueo. Y no exagero, les voy a poner 3 ejemplos. El primero, este. Creo que la imagen de nuestro país en el contexto internacional hoy está más fuerte que nunca por el liderazgo que está imprimiendo el presidente del Gobierno, desde luego en la Unión. Creo que conviene recordar que el plan de recuperación fue posible gracias al que el presidente del Gobierno de nuestro país, de España, levantó la mano y dijo: hay una salida distinta a esta crisis, que el presidente del Gobierno ha liderado también una respuesta distinta en el ámbito energético. Nuestro país está liderando un cambio de estrategia energética en la Unión Europea. ¿Está vendiendo algo concreto la señora Rodríguez? ¿Nos está contando los pormenores de alguna decisión adoptada en el Consejo de Ministros? No, sencillamente está haciendo un panegírico de Sánchez por si alguien se lo quiere comprar. Y no de una manera aislada, de una manera sistemática. Lo que ha vertebrado la comparecencia de la portavoz ha sido precisamente ese objetivo: vender a Sánchez como si fuera el gran mandatario del universo mundo. Segundo ejemplo. Hemos hecho un esfuerzo especial en nuestro país por el que precisamente le preguntaban la semana pasada en Davos al presidente del Gobierno, ¿no? ¿Cuál era la fórmula de España? Por tanto, creo que nuestro país lo que está aportando al resto del mundo es precisamente una manera distinta de hacer las cosas. Siempre prudencia en cuanto a los pronósticos, porque si algo nos ha demostrado la gestión de los últimos tiempos es que vivimos tiempos de incertidumbre, pero la ciudadanía debe tener una certeza, y es que tiene un Gobierno que les protege, que les ampara y que va a estar aquí para cuidar de cualquier adversidad y hacer que ese golpe sea menos duro siempre. Sí, que todos tranquilos, que tenemos a un hombre en la Moncloa que causa admiración en el mundo, que todo el mundo se pregunta cuál es su fórmula secreta, que cada vez que va a interlocutar, a hablar con los mandatarios europeos, va firmando autógrafos, o poco menos, y por lo tanto no podemos estar en mejores manos. Vuelvo a repetir, con esta exuberante declaración de amor político hacia Pedro Sánchez, ¿se vende alguna medida concreta o se informa de alguna decisión del Consejo de Ministros? Absolutamente de ninguna. Tercer ejemplo. En este último mes, como digo, estamos en la agenda internacional. España está en la agenda internacional y lo estamos precisamente por la valoración que se hace desde otros foros, ya sea foros económicos o desde la propia Comisión o el Consejo Europeo, de la política económica que está llevando a cabo este Gobierno. Una política económica encaminada a la recuperación sin dejar a nadie atrás, a pesar de todas las dificultades. Así que somos el ejemplo a seguir y todo el mundo está tratando de descifrar cuál es esa fórmula secreta de Pedro Sánchez para imitarla en España. Porque tenemos nosotros la pócima mágica que nos hace invencibles ante la crisis o que nos hace vadearla mejor que otros países. Esta es la propaganda que hoy se ha despachado con una desfachatez verdaderamente inusual en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esto por la parte retórica.
y que además esto ya cada uno lo podrá interpretar como quiera. Me imagino que, en fin, a nadie se nos escapa que las últimas encuestas están reflejando una debilidad creciente del gobierno, que hay en Andalucía una, en fin, prospección demoscópica muy desfavorable para los intereses del Partido Socialista y que por lo tanto de lo que se trata es de poner en marcha la maquinaria propagandística para tratar de vender un producto a ver si mejoran las expectativas electorales. En este contexto a mí es la única explicación que se me ocurre para entender tamaña desfachatez por parte de la portavoz del gobierno. Pero bueno, ¿ha tomado el Consejo de Ministros alguna decisión? Sí, alguna ha tomado. Una en concreto, una que ha tomado, no puede ser a su vez más provocativa. Estamos en plena, no estamos todavía en campaña electoral, propiamente dicha, porque hoy es martes y la campaña electoral empieza el viernes, pero estamos en vísperas de unas elecciones en Andalucía. ¿Y qué hace el gobierno en esta situación? Escuchen a Yolanda Díaz. En este sentido, volvemos a volcarnos con 50 millones de euros, como hemos hecho el año pasado, en el objetivo fundamental de mejorar la empleabilidad en Andalucía, dirigido a sectores fundamentales afectados por el paro, fundamentalmente el paro de larga duración, un auténtico drama, y también en personas mayores de 45 años, singularmente mujeres y también los jóvenes. 50 millones de euros para fomentar los problemas de empleabilidad en Andalucía, específicamente en Andalucía, cuando estamos en vísperas de elecciones. Esto recuerda mucho algo que también hizo el Consejo de Ministros en vísperas de las elecciones de Castilla y León. Ustedes tal vez lo recuerden. Al ministro Planas anunciando un PERTE para el campo, justo en vísperas de las elecciones de Castilla y León, con toda la polémica que se había abierto en aquel contexto concreto en el que se estaban dilucidando esos comicios autonómicos. Bueno, pues ahora más de lo mismo. Probablemente si buceáramos en las hemerotecas nos encontraríamos con otros muchos casos y además la Junta Electoral ya le ha sacado varias veces tarjeta amarilla al gobierno diciendo que no se puede hacer propaganda política en vísperas electorales desde el Consejo de Ministros. A lo mejor se amparan en la formalidad de que aún no estamos propiamente dicha en campaña electoral, pero es evidente que eso es un fraude de ley como un piano de grande, porque estamos de hoz y coz en campaña electoral. Esta es la desfachatez con la que hoy se ha empleado ante todos los ciudadanos el gobierno que tenemos. Y esto, insisto, refleja la extrema debilidad que el gobierno tiene en el momento político presente, sobre todo de cara a las elecciones andaluzas. Hasta tal punto, y entramos ya en materia andaluza, luego volveremos al Consejo de Ministros, que ha dado mucho más juego todavía. Pero ya que estamos hablando de Andalucía, déjenme que profundicemos en ese aspecto concreto de la información del día. Tan mal le van las cosas desde el punto de vista de las previsiones demoscópicas al Partido Socialista que el Partido Socialista no está tocando bola en la campaña electoral. Es decir, que el señor Espadas apenas aparece. La campaña o la pre-campaña electoral, por hablar con más propiedad, se está convirtiendo en un toma y daca entre el señor Moreno Bonilla y la señora Macarena Olona, o si ustedes lo prefieren, entre el Partido Popular y Vox. Va a ser una constante durante todos estos días, esa especie de jota de picadillo que están protagonizando y uno y otro a propósito de ello. Si yo quiero gobernar sin ti, dice el Partido Popular, y el partido de Olona, o el partido de Abascal, como ustedes quieran, le está replicando: sin mí no vas a poder gobernar, te pongas como te pongas. Y yo creo que cada día vamos a ver reeditado, con sonidos distintos, pero similares en su contenido, ese tipo de confrontación. Vamos con el de hoy. Moreno Bonilla hablando de lo mucho que le espantan coaliciones políticas de partidos mal avenidos. Yo no quiero eso para Andalucía, lo digo ya. Yo no quiero coaliciones de lío, no. Yo no quiero eso. Andalucía necesita un gobierno sólido, un gobierno que sea viable. Y viable es que dos partidos se entiendan. Si dos partidos estamos en la antípoda, no hay posibilidad que nos podamos entender. Respuesta de Macarena Olona esta mañana en Telecinco. Quien pretenda que demos nuestro apoyo parlamentario, nuestra fuerza, nuestros votos de manera gratuita para investir al señor candidato del Partido Popular, por favor, que no nos vote, porque nosotros estamos en política para conseguir un auténtico cambio real. ¿Cómo encaja este tipo de consideraciones en voz alta el candidato del Partido Popular en las elecciones andaluzas? Escúchenle. Bueno, yo lo entiendo perfectamente. Estamos en un periodo electoral y ninguna fuerza política va a decir aquí
no, yo te voy a dar apoyo gratis, pues normal, yo entiendo su posición, porque está en una reflexión electoral que quieren ser determinantes, ¿no? Y la manera de ofrecerse al electorado como determinante es haciendo ese tipo de anuncios. Por cierto, un anuncio, curiosamente, que hace un líder político en Madrid. Joder. Bueno, dice el señor Moreno Bonilla que lo que quiere Vox es ser determinante, pero lo que dice Vox no es que quiera ser determinante, sino que quien quiere ser determinante es el Partido Popular, porque ellos le dan la vuelta a la tortilla. No se trata, decía Macarena Olona en esa entrevista en Telecinco esta mañana, de que ella pueda o no ser vicepresidenta del señor Moreno Bonilla. De lo que se trata, según cuenta ella en la película, es de ver si Moreno Bonilla estaría dispuesto a ser vicepresidente de la señora Olona. Que al señor candidato al Partido Popular se le está quedando cara de vicepresidente. Eso es lo que a mí me dice la calle, cuando la piso, que es constantemente porque es mi sitio. Lo que tiene que decir claramente el candidato del Partido Popular es si está dispuesto a ser vicepresidente del señor Juan Espadas, el candidato de Sánchez, o mi vicepresidente. Porque yo estaré encantada de que ocupe la vicepresidencia y además lo va a hacer muy bien. Bueno, insisto en que este tipo de declaraciones cruzadas nos van a acompañar, si no mucho me equivoco, hasta el día de las elecciones. Por lo tanto, pues habrá que armarse de cierta paciencia. Yo creo que acabaremos hasta el gorro de este tipo de consideraciones. Pero bueno, ya veremos, cada día tiene su afán. Y déjenme que en el afán de hoy nos metamos ahora de hoz y coz en un asunto que a mí me parece que tiene bastante mayor enjundia. Saben ustedes que ayer el gobierno catalán se sacó de la manga un real decreto en el gobierno catalán para tratar de conseguir que no se cumpla la sentencia que hoy tendría que entrar en vigor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de que el 25% de las clases en Cataluña se den, al menos, en castellano. Y con ese motivo sacó ese decreto y tomó una decisión que altera absolutamente los términos de la ecuación tal y como lo conocíamos. Había dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: señores dirigentes de Cataluña y señores directores de los colegios en Cataluña, aténganse a las consecuencias si no cumplen esta sentencia ratificada por el Tribunal Supremo. Bueno, pues lo que ha ocurrido hoy es exactamente lo contrario. Después del decreto, lo que dicen las autoridades catalanas, dirigiéndose a los directores de los centros escolares de aquella comunidad autónoma, es: señores directores, aténganse a las consecuencias como no obedezcan al gobierno catalán, que les priva del derecho de elegir ustedes en qué lengua dan las asignaturas curriculares de sus alumnos. Lo blanco se ha convertido en negro. Esmeralda Ruiz. 6 meses es lo que tienen todos los centros catalanes a partir de ahora para cumplir con las amenazas del gobierno separatista, que esta misma mañana ya les ha remitido un cuestionario con las instrucciones para obligarles a la desobediencia. 7 preguntas tiene ese cuestionario, las más llamativas: si evitan el uso de porcentajes de lenguas y si el catalán es la lengua de uso normal en la acogida del alumno recién llegado. Se van a incrementar las inspecciones para comprobar que se cumple con estas exigencias, pero lo más llamativo de la rueda de prensa que ha ofrecido hoy el consejero de Educación ha sido, escuchen, esta amenaza directa a los profesores. El maestro y el profesor no puede optar a impartir la clase en una lengua distinta a la que contemple el proyecto lingüístico de ese centro educativo. Esto y el paso atrás que ha dado hoy el consejero de Esquerra respecto a lo que nos habían contado hasta el momento. Ayer era él el responsable último en caso de desobediencia. Hoy, dice, es la consejería entera. El Departamento de Educación asume toda la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos que validamos desde el Departamento de Educación. Una vez en marcha este decreto aprobado ayer por la Generalitat, y a la espera, en paralelo, de activar también el trámite parlamentario de la llamada ley del catalán, el Superior de Justicia debe responder si la instrucción da cumplimiento al ordenado en su auto de ejecución del 4 de mayo. El principal problema estará en aquellos centros que reciban directamente un apercibimiento judicial por desobediencia. El que ha de fer un centre si se l'adreça un tribunal és el mateix que està fent ara, que és comunicar-ho al Departament d'Educació, i nosaltres l'acompanyaríem en tot el procés.
A ellos les dice Cambray que se les va a acompañar por parte de la Generalitat, aunque sin explicar de qué forma. Como anécdota, en la rueda de prensa le han recordado al consejero que sus hijas están escolarizadas en un centro privado donde sí se respeta la opción del 25% de español. El dirigente de Esquerra ha esquivado la pregunta. Bueno, pues así las cosas, volvamos a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ¿Qué tiene que decir ante este desafío del gobierno catalán el gobierno? Porque es evidente que ese decreto que se sacó ayer, además sin la complicidad del PSC y tampoco de Unidas Podemos, que ellos habían convenido con los independentistas. ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte. AT Valor, porque te valoramos. www.atvalor.com 91 06 09 552. En una proposición de ley que iba en esa dirección, pero que no llegaba tan lejos. Esto ha sido como una especie de traición o de acción unilateral a espaldas del PSC y a espaldas de Unidas Podemos de lo que pretende hacer el gobierno catalán en relación a la enseñanza en Cataluña. Bueno, en este contexto, insisto, ¿qué tiene que decir el gobierno? ¿Qué ha dicho Isabel Rodríguez? Sencillamente esto. Lo que dice el Gobierno es que han de cumplirse las sentencias y que todas las administraciones debemos cumplir con los mandatos de los jueces. Y hasta aquí. ¿No creen ustedes que ha puesto algún énfasis en advertirle al Gobierno catalán de las consecuencias en las que incurrirán si esa desobediencia se consuma? Todo lo contrario. Cuando ha querido desarrollar esa fórmula, cuya premisa mayor ha sido la que acaban de escuchar, no puede ser otra. O sea, el gobierno no puede animar a ninguna comunidad autónoma a que desobedezca a los tribunales de justicia. Eso sería un contradios. Y por lo tanto no hace falta, mucha imaginación para saber que no se podía permitir ese lujo la portavoz del gobierno. Cumple los mínimos, dice esa nimiedad que no nos aporta absolutamente nada y a continuación, escuchen, se dedica a hablar de lo mucho y de lo importante que es el catalán y del interés de este gobierno por cuidarlo mimosamente. La cuestión de la lengua en Cataluña y de su uso en las escuelas, reiterarles también el compromiso de este gobierno en poner en valor todas las lenguas oficiales del Estado. Y con protección constitucional, el catalán es una lengua oficial de nuestro país y para el Gobierno es una forma de la riqueza cultural y de la diversidad de España. La valoramos, la queremos al catalán y abogamos porque la lengua nunca sea motivo de discordia y mucho menos entre en la lucha y en la pelea partidista. Y al castellano que le den, señora portavoz, pregunto cariñosamente. Es decir, en el momento en el que el Gobierno de Cataluña se las ingenia para que ni siquiera el 25% de las clases en Cataluña se puedan dar en castellano, al Gobierno no le sale una sola palabra de empatía, como dirían ustedes, con el castellano, con la lengua común. Solo hay que hablar de lo mucho importante que es el catalán, que lo es, y que nadie lo duda, naturalmente que lo es. Esto es el modo que tiene de encarar el gobierno el conflicto que se está abriendo y que además nos deparará, ya lo verán, momentos de gloria. Pues esto es lo que yo les puedo contar, no les puedo contar nada más. Bueno, sí, les puedo contar, y de hecho es mi obligación contarles, que la oposición está que trina, naturalmente. Hasta el punto de que, fíjense, Vox pide la aplicación del 155 y Ciudadanos no descarta apoyar esa iniciativa. Maite Loureiro. El partido de Santiago Abascal denuncia que el gobierno catalán se ha declarado en rebeldía y acusa a Pedro Sánchez de no hacer cumplir la ley en esta comunidad, por lo que ha registrado una propuesta en el Congreso para instar a que se aplique el 155 en Cataluña y se suspenda la autonomía. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario, Joan Garriga, portavoz en el Parlamento catalán. Hoy hemos presentado en el Congreso una proposición para aplicar el artículo 155 si el gobierno no es capaz de hacer que se cumplan las sentencias de los tribunales que el gobierno catalán ha decidido incumplir para que los niños en Cataluña puedan estudiar al menos un 25% de las asignaturas en castellano. Creo que no es mucho pedir. Nos están tomando el pelo. Están pisoteando los derechos de los ciudadanos y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2020. Desde Ciudadanos esperan que el gobierno de Pedro Sánchez presente antes un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto aprobado por el gobierno de Pere Aragonés o de lo contrario, advierten, apoyan aplicar el 155. Como medida subsidiaria a que el gobierno de España no interponga el recurso de inconstitucionalidad,
la aplicación, y por eso digo que sí a la aplicación del artículo 155. Si Pedro Sánchez quiere interponer el recurso y dejar en suspenso el decreto ley, no hará falta. En caso de que prospere la iniciativa, lo que resulta difícil, aun con el apoyo del PP, sería la segunda vez en España que se aplica después del golpe de Estado de 2017. Bueno, todo esto el Partido Popular no quiere ni oír hablar del 155, por lo menos en este instante. Y lo que ha dejado el señor Feijóo muy claro es que, hombre, en este momento de lo que se trata es de recurrir ante el Tribunal Constitucional. Hasta ahí pueden llegar y le brindan a Ciudadanos todo el apoyo del Partido Popular para esa iniciativa. Ninguna mención, como verán, ninguna, absolutamente ninguna, ni por activa ni por pasiva, del señor Feijóo al 155. Si inevitablemente nos convocan ante la necesidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional, ya le hemos trasladado a Ciudadanos que cuente, si quiere, y creo que sí quiere, con un recurso de inconstitucionalidad. Lamentablemente, ante un gobierno que no toma decisiones, ante un gobierno que prefiere la alianza con Esquerra Republicana que el cumplimiento de las leyes en Cataluña, ante un gobierno que prefiere mantenerse en el gobierno cercenando los derechos y las libertades de los catalanes, tenemos que reaccionar. Bueno, y déjenme que le cuente también otro asunto que ha estado presente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que es lo que vertebra, digamos, este momento inicial del programa de hoy. Me refiero a las desavenencias en el gobierno entre el Partido Socialista y Podemos a propósito del 40 aniversario ayer de la OTAN y sobre todo de la cumbre que está por llegar a finales de mes y que, como ustedes saben, España va a albergar. Una cumbre, además, en un momento especialmente trascendente para la alianza en el contexto de la guerra de Ucrania. Bueno, Podemos está enfadada, se había metido con el gobierno, había dicho que la adjudicación de esa cumbre se había hecho a dedo y eso ha servido para incrementar las diferencias entre una formación política y otra. Y eso hoy, de alguna manera, ha quedado claramente de manifiesto. Rubén Fernández. Buenas tardes. Las críticas de Podemos acusando al gobierno de adjudicar a dedo la organización de la cumbre de la OTAN distancian más a Yolanda Díaz de la formación morada, quien hoy no dudaba en desmarcarse. Como saben, nunca me refiero a formulaciones que hagan los partidos políticos. Y, en segundo lugar, en condición de vicepresidenta, decirles que este contrato fue aprobado en términos de legalidad en un Consejo de Ministros, y el expediente está a disposición, por supuesto, de la sociedad española e, insisto, cumple con todos los requisitos de legalidad. Mientras tanto, en el sector socialista califican de irresponsable a la formación morada y creen que sus frases son de un profundo desconocimiento, ya que se aprobaron en el Consejo de Ministros y todos le dieron el visto bueno, tras excusarse en unas pruebas médicas para no asistir ayer al acto de Stoltenberg. Como saben, creo que todos y todas ustedes, ayer yo tuve que practicarme unas pruebas médicas y este es el motivo por el que ausenté mi presencia. El entorno de Díaz afirma ahora que si tiene que acudir a la cumbre de la OTAN, lo hará porque es vicepresidenta segunda, nació en una ciudad militar y es familiar de militares. Ha querido la casualidad que junto a Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros, estuviera también Alberto Garzón, porque como luego les contaremos, hoy también ha habido alguna ley de su departamento que han querido vender con especial entusiasmo. Y naturalmente le han preguntado a Garzón a propósito de esta disputa, de su ausencia ayer en los actos conmemorativos y de su eventual presencia del señor Garzón y de otros miembros de Unidas Podemos en la cumbre de la OTAN a finales de mes. Lo que ha hecho Garzón ha sido quitarse del medio, pero por lo menos no contribuir a hacer más grande la hoguera. Conocen perfectamente la opinión sobre esta materia de mi fuerza política, la genealogía, la historia, creo que es evidente, no es ninguna sorpresa, pero tienen que recordar que el compromiso absoluto e inquebrantable de esta fuerza política de Izquierda Unida es con el acuerdo del Gobierno de coalición y estoy absolutamente cómodo desarrollando este acuerdo de coalición. Hasta ahí ha llegado. No ha querido leer más, sino ha querido introducir en un adversativo, digamos, que se pudiera interpretar como un gesto de división añadido, y ha habido bastantes a propósito de esta cuestión. Y como siempre, ya que hablamos además de la situación geopolítica española y de la importancia de la cumbre de la OTAN, hablemos ahora de lo que hay como mar de fondo detrás de esa cumbre, que es la situación en Ucrania. Un día más, la crónica la firma Verónica Jorro.
La Unión Europea ha acordado el embargo de más de 2/3 de sus importaciones de petróleo ruso, un acuerdo que han alcanzado tras más de 3 semanas de tira y afloja y que es incompleto debido a la intransigencia del primer ministro de Hungría, de Viktor Orbán, que esta mañana se ha mostrado satisfecho por haber impuesto su tesis, ya que habría sido insoportable tener que hacer funcionar la economía húngara con un petróleo más caro, ha dicho, aunque para ello no tenga en cuenta los sacrificios que están dispuestos a hacer los demás países. En un mensaje grabado en redes sociales, Orbán ha dicho que las familias húngaras pueden dormir tranquilas porque hemos podido rechazar la propuesta más escalofriante de la Comisión Europea, que se han aceptado todos los demás países. Y es que el compromiso alcanzado por los líderes de la Unión Europea afecta solo al petróleo ruso que llega por vía marítima y permite una excepción temporal para las importaciones suministradas mediante el oleoducto Druzhba, que en ruso significa amistad, a Hungría, Eslovaquia y República Checa, tal y como exigía Orbán. El alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, ha celebrado el acuerdo y ha recordado que la Unión Europea es el socio comercial más importante para Moscú. No podemos evitar que Rusia venda su petróleo a otros, dice Borrell. No somos tan poderosos, pero somos su cliente más importante. Van a tener que buscar a otro y seguramente tengan que bajar los precios. El pacto además excluye el sistema de pagos SWIFT a 3 bancos rusos más, entre ellos el primer banco del país, Sberbank, y prohíbe 3 canales de televisión. Por el momento, los 27 se tomarán una pausa para tomar una medida similar para el gas, y es que si el petróleo ruso representa alrededor del 30% de las compras europeas de crudo, la participación de gas se estima en un nivel superior al 40% y por ello adoptar un embargo representaría un desafío sin precedentes para la Unión Europea. En Bruselas, segunda jornada de la cumbre donde se debatirá cómo aliviar la crisis alimentaria por la guerra. Precisamente hoy, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha pedido una operación internacional en el Mar Negro para permitir el paso de buques comerciales con el objetivo de reiniciar las exportaciones de grano desde el puerto de Odesa. Una petición que llega al mismo día que hemos conocido que el próximo 8 de junio el titular de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, visitará Turquía para abordar la posibilidad de apertura de una ruta segura para los navíos que exportan cereales y otros alimentos desde el Mar Negro. Hoy es martes, es día 31 de mayo de 2022. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. El Banco de España ha elaborado un informe en el que afirma que un hipotético cierre comercial entre Rusia y la Unión Europea tendría un impacto negativo importante sobre el PIB español, aunque también señala que ese impacto sería más reducido que en el resto de los países europeos. Leticia Vaquero. Aunque los efectos sobre la economía española son limitados, intenta tranquilizar el Banco de España, lo cierto es que nuestro crecimiento se va a ver afectado. Es de lo que alerta el organismo en un nuevo informe en el que insiste que se traducirá en un impacto del PIB de entre el 0,8% y el 1,4% durante el primer año en España. Pero si el cese de flujos comerciales entre Rusia y la Unión Europea fuera total, el impacto podría ascender hasta el 1,8%. Y no es lo único. La escalada de precios será aún mayor, con un impacto en la inflación de como máximo 1,2 puntos porcentuales. El Banco de España insiste en que los efectos serán significativos para España y que llegarán por el perjuicio de nuestros socios comerciales, como son Francia, Alemania o Italia. Los sectores más afectados serán los de la industria química y del metal, así como el transporte. Y eso son solo las restricciones al petróleo, pero en caso de que se extendieran al gas y al carbón, alerta de que la Unión Europea entraría en recesión con un duro golpe de hasta 4,2 puntos del PIB. Gracias, Leticia. Más cosas. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reúne esta tarde con el primer ministro de Marruecos en Rotterdam, aprovechando un congreso en los Países Bajos. Feijóo ha afirmado que trasladará su intención de llegar a consenso sobre el Sáhara si gobierna, en un encuentro que ha criticado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. Pues respetamos que quiera interesarse por la situación del país vecino. Saben ustedes cuál ha sido la posición del Gobierno y recordarle al señor Feijóo que efectivamente la agenda internacional, la agenda de política exterior de nuestro país es una cuestión de Estado y lo que nos gustaría es que efectivamente se notara el cambio y no aprovechara la mínima ocasión, como creo que está haciendo en el día de hoy, para salir fuera a criticar a España. Si el primer ministro me puede informar de la política exterior española, se lo agradeceré. Y si me puede informar exactamente qué es lo que ha pactado con el primer ministro español, pues se lo agradeceré, porque el primer ministro español no me ha informado. Lo que le puedo asegurar al ministro marroquí, primero que no lo voy a engañar. Sepan también que el Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, con la que se mejoran los plazos de consulta y resolución de incidencias. La ha presentado el ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Por lo tanto, esta ley lo que establece es que se tendrá que responder a esa llamada en un plazo máximo de 3 minutos. 3 minutos, por lo tanto, es el plazo máximo de espera que se establece por esta ley ante una llamada de atención al cliente. Se acabaron, por lo tanto, los tiempos de espera prácticamente infinitos. Cambiamos de asunto. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que su gobierno revisará el contenido de los nuevos libros de texto a través de un plan especial. El objetivo, ha señalado, es evitar el adoctrinamiento en las aulas. Vamos a trabajar para acabar con el adoctrinamiento que pretende el Ministerio de Educación hacia todos los niños, especialmente, como hemos visto en estos días, con los libros de texto. Nosotros, desde luego, vamos a realizar una revisión pormenorizada y urgente de todos los libros de texto en la Comunidad de Madrid, una orden que vamos a dar a nuestra inspección educativa, y vamos a solicitar la retirada de todos aquellos libros, de aquellos textos que contengan material sectario. Y el PP en el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado una querella contra Más País por la constitución del partido para presentarse a las elecciones generales de 2019 con una asamblea que presuntamente no se celebró y con la falsificación de firmas. Unas supuestas ilegalidades que le reprochaba el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. ¿Alguien ha escuchado a la señora Maestre? Yo no. Las 10:10 de la mañana está acusada de un delito de falsedad documental y todavía nadie ha escuchado a la señora Maestre. Tiene un concejal sentado 3 sillas más allá que ha dicho que se falseó una asamblea y que se falsificaron firmas y nadie ha escuchado todavía a la señora Maestre ni decir nada. Hoy tenemos de protagonista el ataque pepero número ni se sabe contra Más Madrid, que podríamos definir en una gran chorrada monumental, falsa como todas las anteriores, que durará más o menos las horas de este pleno y se extinguirá quizás con algún que otro titular falso más. Una chorrada monumental que no va a ningún sitio. Punto pelota. Y acabamos contándoles que hoy ha declarado la víctima de la violación de Igualada, que afirma no recordar nada de la agresión. Su abogado ha solicitado que no tenga que volver a relatarlo. Y con esta prueba preconstituida, con esta prueba anticipada, es un motivo bastante suficiente y el elemento de corroboración objetiva para que ella no tenga que repetir esto ni acercarse a un juzgado. Esa prueba luego se presentará como prueba documental y es bastante suficiente para acreditar el daño causado y ella no tiene que repetir todo lo que ha vivido en este día. No se marchen porque en tan solo unos minutos hablaremos con el abogado en directo. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.